Ahora, si me permite, vámonos ahora con dos amigos de la casa, quienes forman parte de la mesa de diálogo hoy, porque hay muchos temas que abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Déjenme saludar a Cristian Nader, al historiador Cristian Nader, quien regresa a Sin Censura. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias, Cristian. También saludo a Manuel Hernández Borboya, reportero en México de Actualidad RT. Gracias, Manuel, por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos, Cristian. Un abrazo para todo el auditorio. Oye, a ver, déjenme iniciar con este tema porque Cristian es historiador. ¿Cómo viste la tunda que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Enrique Krause en la mañanera, Cristian, con esto de las declaraciones que ya habíamos analizado aquí en Sin Censura en algún momento, de que México va a una dictadura plebiscitaria? Y bueno, pues de esto también platicaba con Beatriz Aldaco. ¿Cómo ves esto como historiador, Cristian Nader? Bueno, en primera tendríamos que mencionar, obviamente Krause se pavonea como historiador, pero su labor dentro de la historiografía tiene demasiadas carencias. Más bien yo le llamaría un mercader del esnobismo y la alta cultura. Pues lo veo consecuente, vaya, quien lanzó la primera piedra ya años de eso fue precisamente Enrique Krause. Y también ahorita que estaba fuera del aire escuchando los temas, cómo se van concatenando, cuando hablaron de la Operación Berlín, es contradictorio, ¿no? Krause dice que esta es una dictadura plebiscitaria, pero entonces tendríamos que decir que Krause es un golpista democrático, también contradictorio, ¿no? Enrique Krause creo que llegó a un punto que está totalmente desesperado, o sea, está contra la pared, ha perdido muchísimos millones de dólares después de que el gobierno federal de la administración actual decidió romper la multitud de contratos que tenía, y no solo eso, también incluso negocios que se han caído con la televisora, con Televisa, que prácticamente es la madre de Enrique Krause, porque durante 30 años ha sido quien ha inyectado constantemente millones de dólares a sus programas de propaganda, porque realmente son eso. Krause históricamente ha sido desde finales de los 70s, cuando se mete el equipo de Octavio Paz, prácticamente como el Chambitas de Octavio Paz, se convierte en eso, en un mercader, no como tal de la historia, sino más bien de una visión muy maniquea de la historia, donde impera la visión liberal económica y un odio a las masas y un odio a cualquier persona que pueda conectar con el pueblo. Si hay algo en común que tienen todos estos personajes, Krause, Aguilar Camil, que hizo exactamente lo mismo con la revista Nexos, es que despotrican constantemente en contra de cualquier fuerza popular que se oponga al poder de la clase económica dominante, ¿no? Y lo que hizo López Obrador es precisamente mostrarle que pues, sí, hay un desconocimiento profundo en cuanto a la política mexicana y también en cuanto a las sensibilidades de lo que el pueblo mexicano piensa y dice, pero también hay como una especie por parte de Krause de sentimiento de que el pueblo no recuerda, que no hay memoria, porque obviamente tenemos muy presente que hasta hace 3 años Enrique Krause estaba conspirando, y no sabemos hasta qué grado esa conspiración, porque nunca se ha discutido abiertamente qué tan profundo puede haber llegado. Yo me atrevería a decir que no sé si un magnicidio, pero incluso frenarlo a como dé lugar a López Obrador, y le está saliendo muy barato a Enrique Krause, porque esto podría incluso llegar a un asunto judicial. Entonces creo que Enrique Krause está totalmente desesperado, es normal. Obviamente su fuente principal de ingresos había sido las donaciones del gobierno mexicano, y pues estos dimes y diretes van a continuar, pero Krause en un callejón sin salida. Oye, Manuel, esto de el Enrique Krause desesperado, este Enrique Krause nostálgico de la dictadura perfecta, ese fue el colmo de su declaración, también con un desprecio hacia el pueblo, cuando habla de una dictadura plebiscitaria, cuando no promueve la consulta popular a pesar de que se asume como un defensor de la democracia. Bueno, es que para Krause la democracia es solo aquella
en la que la gente vota por la opción que él quiere, que son proyectos conservadores, y se le dan millones de pesos del erario para sus proyectos, ¿no? Todo lo demás es populismo, que es un término que han impulsado mucho desde la derecha continental, precisamente porque los líderes populares han sido muy efectivos para romper las estructuras de dominación de clase que han prevalecido a lo largo de la historia de América Latina. Entonces, los sectores conservadores tienen una aversión brutal por estos líderes carismáticos y populares que les echan a perder el jueguito, porque a final de cuentas, pues ellos cuentan con que si tienen el control de los medios de comunicación, si tienen el control del capital financiero, acuerdos con países extranjeros y demás, eso les va a alcanzar para mantener su dominio oligárquico. Entonces, realmente lo que promueve Krause nunca ha sido una democracia, ha sido un bipartidismo de derecha, en el mejor de los casos, en el que es abiertamente un proyecto oligárquico. Las limitaciones intelectuales de Krause son bastante notables. Él se asume como historiador, pero como lo comentaba Cristian, pues es más bien un propagandista y un ideólogo de la derecha mexicana. Él, su auge o su éxito o su trascendencia no reside en la calidad de sus libros ni para nada en su obra literaria, que es bastante mediocre, por decirlo lo menos, ¿no? Reside más bien en su capacidad para articular a un sector de las élites mexicanas, sobre todo las élites culturales, con el objetivo de facilitar el proceso de dominación de las élites sobre los sectores populares. Entonces, por eso todo lo que huela a clases populares o este asunto le produce una aversión, le saca salpullido al señor Enrique Krause, que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se embolsó nada más y nada menos que la cantidad de 275 millones de pesos. Es decir, no es casual la indigestión tan notoria que trae Krause, que para colmo pues se sacó hablaba incluso en estas declaraciones polémicas en la Atlas Network, una red de organizaciones liberales a favor del libre mercado, que pues sabemos que estos sectores operan a favor de los intereses de la derecha internacional, y ahí comentaba que para él las elecciones que habían ocurrido con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían sido limpias, impecables, esa fue la palabra, impecables y ordenadas, cosa que según él antes no sucedía. Y llama la atención el adjetivo que utiliza Krause, ¿no? Impecables. 2 fraudes electorales, uno en 2006 y otro en 2012, es decir que para el pseudohistoriador Krause no hubo ninguna crisis de legitimidad ni durante el sexenio de Calderón ni durante el sexenio de Peña Nieto, que eso te permite entender parte del desastre nacional que se generó durante estos dos mandatos. Y en cambio, pues se saca de la manga este terminajo que es para la historia realmente de la democracia plebiscitaria, es decir, 2 términos absurdos, contradictorios, que te demuestran pues, las limitaciones que tiene Krause en el campo de la ciencia política al desconocer por completo pues que una dictadura en donde se le preguntan cosas a la gente, por definición, no es dictadura. Y si tiene estas limitaciones, y si este personaje tiene tanto sesgo o tantos intereses, creo que es válido preguntar qué tanto ha distorsionado la historia de México Enrique Krause a través de sus libros, a través de sus documentales, porque no es el único. Ahí está este otro pseudo intelectual o intelectual orgánico, Aguilar Camín. ¿Qué tanto daño le han hecho a lo que hoy conocemos históricamente de nuestro propio país cuando ha metido la mano Enrique Krause? Y les voy a preguntar por esto, querido Cristian, querido Manuel, porque estaba revisando hace rato el Twitter, la cuenta de Twitter precisamente de Enrique Krause, y me llamó mucho la atención porque no hace una sola mención de la victoria de Pedro Castillo en Perú, pero retuitea
lo que escribe Álvaro Vargas Llosa, quien escribe en redes sociales: en nombre de mi padre y en el mío propio, Keiko Fujimori, saludo tu decisión de aceptar el resultado oficial de los comicios a pesar de las serias dudas que despertó en ti y en millones de ciudadanos. Cierras así una etapa difícil en la que asumiste compromisos democráticos, pediste perdón al país por errores pasados, hiciste esfuerzos por convocar antiguos adversarios y partidos ajenos al fujimorismo, y una vez suscitada la controversia tras las elecciones, actuaste en defensa de tus votantes dentro de los cauces constitucionales, sin violencia. En esta hora de oportunismos y ajuste de cuentas, reconocemos tu empeño por defender el orden legal. Esperemos que en el futuro las fuerzas que tienen la misión de preservar la democracia actúen unidas y con sentido de lo prioritario. Es el hijo de Vargas Llosa, lo retuitea Enrique Krause. No hay ningún reconocimiento del historiador de Pedro Castillo, el proclamado oficialmente como ganador de las elecciones. Si eso hace Krause viendo hacia Perú, ¿qué no ha hecho Krause viendo hacia adentro, hacia México? Por eso mi pregunta, por eso mi planteamiento, Cristian. Pero por favor, Vicente, cuando hables de los Vargas Llosa, tienes que decir marqueses de Vargas Llosa, que por cierto ni siquiera viven en Perú, radican en España. Creo que, y de hecho, si ustedes quieren darse un garbeo por internet, usualmente cuando dan una conferencia en la península ibérica, Krause siempre lo va a hacer junto a Vargas Llosa, se han vuelto prácticamente uña y mugre. Hay una versión a cualquier movimiento popular en América Latina, de cualquier corte, plurinacional indígena como ocurre en Bolivia, bolivariano como en el caso de Venezuela, lo ocurrido en Nicaragua, en Cuba ni se diga, y por supuesto México, ¿no? Por parte de Vargas, tanto de Vargas Llosa en el caso peruano como de Enrique Krause en México, ¿no? De hecho, bueno, tradicionalmente han servido a los mismos intereses plutocráticos, ¿no? Y como ahorita lo mencionábamos, prácticamente la visión de Krause siempre ha sido dentro de los paradigmas ultraliberales, en el sentido liberal económico, por supuesto, de que el Estado afloje por completo las riendas a la iniciativa privada, y precisamente Krause se ha visto en los últimos 40 años ya como el representante de un sector de esa cultura privatizada, una alta cultura privatizada, porque no hay que confundir cultura, que lo toca todo, con alta cultura, ¿no? Con un halo de snobismo en sus publicaciones prácticamente monográficas que ha dividido la historia en sexenios, porque gracias a Krause y otros personajes la historia se piensa en sexenios. O sea, ni siquiera ha podido romper esa idea cronológica de que la historia del pueblo mexicano va más allá del sexenio, que es de los que se perpetúan en el poder, ¿no? Y creo que esto también va rompiendo fronteras, porque si vemos a América Latina en su conjunto, obviamente están comulgando con otros próceres en otros contextos, ¿no? Krause, para que no lo sepa, más allá de las ventas de sus libros, que no son, o sea, realmente no hace bestsellers este hombre se dedica en primer lugar, vender productos basura a Televisa. Krause así surgió como una figura, digamos, pública, porque Emilio Azcárraga II lo colocó como el que se iba a encargar de la cultura en Televisa, y siendo, como se definían los empleados de Televisa, soldados del PRI, pues ya se imaginarán cómo se define Krause, ¿no? Y otra parte de lo que entra a los bolsillos de Krause lo hace a través de, ¿cómo llamarlo? Como de reuniones privadas con empresarios y las élites de cada nación, ya sea en España o en cualquier parte de América Latina. Lo que hace este hombre y otros personajes, por ejemplo, salta este sujeto que es incluso peor que Krause, que es Martín Moreno, si no me equivoco. Yo no he leído ningún libro, no puedo hablar a profundidad de sus textos, pero sí puedo hacer como, por las críticas que le han hecho, que incluso va más allá de Krause, que es un nivel de amateurismo. Y también hay que definir que no tiene nada de malo convertirte en historiador sin haber estudiado la disciplina, sin haber sido licenciado en historia, tener un posgrado, no importa. Hay excelentes historiadores que no son historiadores de carrera. El problema es que Krause, viniendo de una ingeniería y sin tener el mínimo conocimiento de saber cómo historizar, y que historizar implica un ejercicio crítico de la situación, se ha vendido al poder. O sea, está haciendo prácticamente absolutamente todo lo que un historiador no debería de hacer.
cero ejercicio crítico. Entonces hay que entender también que Krause habla desde el poder para el poder. Entonces no es por nada que se le pasa dando giras entre las familias más acaudaladas del continente americano, dando conferencias, que en esas conferencias, más allá de un ejercicio de esnobismo donde da nombres y ya saben, como la típica caricatura de Krause que se le dibuja con una copa de coñac, es más bien tratar de dar instrucciones en qué decir y cómo hacer con respecto al devenir de América Latina y concretamente de México, ¿no? Algo parecido a lo que podría hacer Aguilar Camín. Entonces, para mí, lo repito, es una figura ya rebasadísima, pero bueno, a falta de la plutocracia mexicana, en este momento en un periodo crítico, pues tiene que recurrir a estas momias, porque pues, ¿qué van a hacer? Empezar a recoger tuiteros, por ejemplo, como estos influencers de YouTube, pues lamentablemente es Krause o son estos niños. Mi querido Manuel Hernández Borboya, te escucho. Sí, pues es que para entender el auge que ha tenido Krause en los medios, como bien lo menciona Cristian, pues tiene que ver con la manera en que se posicionó dentro de Televisa, como el historiador de Televisa. O sea, imagínate nada más ese honroso cargo que tuvo durante mucho tiempo. Sí. Y pues él realmente su figura crece bajo la sombra de Octavio Paz. Digo, Octavio Paz tenía sus cosas críticas, fue un... tuvo algunos gestos rumbo a la izquierda, como la vez que renuncia a la embajada de la India por lo que ocurrió en el 68 y demás, pero en la recta final de su vida, Octavio Paz era abiertamente afín al salinismo. De hecho, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes surgió a raíz de lo que fue Conaculta, y que hoy es la Secretaría de Cultura, surgió como parte de un acuerdo entre Octavio Paz y Carlos Salinas de Gortari, porque Carlos Salinas de Gortari estaba buscando tratar de ganarse a los intelectuales para construir la legitimidad que no obtuvo en las urnas tras el fraude de 1988. Esto explica, entre otras cosas, la creación del famoso Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, a través del cual se le otorgaban becas, en algunos casos, pues hasta 6 periodos, una cosa así, a muchos creadores, artistas, intelectuales, y muchos de ellos pues formaban parte de este grupo encabezado precisamente por Octavio Paz. A la muerte de Paz en 1998, Krause, que le cargaba el portafolios, se queda con el changarro y él se vuelve como el cacique cultural en México, que articula a estos académicos, y lo hemos visto pues claramente con estos asuntos de los desplegados, ¿no? Como estos dos personajes, tanto Krause por un lado y también Aguilar Camín, pues han sido estos articuladores de las élites fifís afines al régimen neoliberal, y eso es lo que le ha permitido a Krause figurar, no necesariamente su obra o su legado, y además de que es impulsado por otros intereses. Krause también es parte de consejos de administración de algunos bancos, entre ellos me parece que es Santander, no estoy completamente seguro de ese dato, pero a final de cuentas pues es un personaje totalmente afín a los intereses también de la corona española. Pues lo vimos hace poco recibir un premio de las órdenes al servicio del rey. Es decir, estos personajes que son muy apapachados por la monarquía española, caso también de la familia Vargas Llosa, pues casualmente son algunos de los principales ideólogos de la derecha latinoamericana, que justamente pues están ahí generando ruido todo el tiempo gracias al acceso que tienen a los medios de comunicación para tratar de posicionar narrativas. Ese es el trabajo de Krause, y lo vimos muy claramente también con este asunto de la Operación Berlín, cómo trataban de imponer una narrativa, con todo y que, como comentaba Ricardo Sevilla ahí también en un tuit bastante llamativo, incluso pues estos grupos han sido beneficiarios del espionaje político que ha habido en México en los años previos, con grabaciones comprometedoras que les facilitaban
quienes realizaban estas intervenciones de las telecomunicaciones y demás. Entonces, pues es llamativo la manera en que Krause se convirtió por excelencia en el intelectual orgánico de la derecha mexicana, que como bien lo diría Gramsci, pues la labor de un intelectual orgánico es tratar de generar información, generar discursos, generar narrativas, con el fin de que sea más fácil la dominación de las élites sobre los sectores populares u oprimidos. Entonces es la labor de Krause, y pues la había estado desempeñando con cierto éxito hasta el 2018, porque ya se desfondó completamente la derecha por condiciones históricas, y pues parte de la debacle de la derecha mexicana se explica muy bien en estos disparates retóricos de Krause, como este asunto de la dictadura plebiscitaria y demás. ¿Por qué no les propongo cerrar con este tema que me parece muy importante también? El presidente Andrés Manuel López Obrador desmiente algún tipo de castigo o de que le estén pasando factura desde el gobierno de Israel a México por el tema de la extradición de Tomás Herón, algo que publicó el New York Times. Todo por el voto de México en torno al conflicto Israel-Palestina. Ahora que estamos hablando del tema de Pegasus, de la empresa israelí, el hecho de que Tomás Herón se esté escondiendo allá en Israel, el hecho de que Tomás Herón tenga relación con estos empresarios que se fugaron también algunos de México hacia aquel país. ¿Cómo ven? ¿Cómo entienden esta situación, Cristian? Sobre todo por lo mucho que se habla en estos momentos de la relación. Enfoquémonos en la relación Israel-México de negocios, algunos no muy transparentes, ni morales, ni legales, que digamos. Bueno, creo que para como estructurar un poco el contexto, deberíamos saber que la principal industria a nivel global por parte del ente sionista israelí es precisamente esas actividades de guerra informática, espionaje, contrainsurgencia, represión, en tanto en adiestramiento por parte de paramilitares, etcétera, como también a través de servicios de espionaje. Este grupo, esta empresa, que realmente es una fachada de los servicios de inteligencia israelíes del Shin Bet por dentro y del Mossad por fuera, NSO, que de hecho la N, la S y la O son las primeras letras de los nombres de los fundadores, que previamente a fundar esta empresa, que son muchas, no es la única, hay en el Valle del Negev, en Palestina ocupada, en Tel Aviv, ahí se encuentran sus oficinas. Ellos pertenecían previamente a una facción de las fuerzas de ocupación israelíes llamada, digamos, la Legión 8200. La Legión 8200 es prácticamente de guerra informática y fue, digamos, parteaguas en este campo a nivel global. Se dedica, vaya, a ataques de encriptación. No sé si han visto en las noticias de que atacaron la planta nuclear de Irán, detuvieron a un palestino en tal lugar. Bueno, esa era la labor precisamente de esta firma, ¿no? Paralelamente, lo que ocurre desde hace 3 años que llega López Obrador, las relaciones entre el ente sionista y el gobierno mexicano no son pésimas, pero no están al nivel precisamente de lo que ocurrió en los periodos previos, concretamente con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón realmente comenzó el uso de Pegasus y otro sistema de espionaje llamado Nice Track, que pues son producidos por esta misma compañía, pero las relaciones con respecto con García Luna, por supuesto, entre el ente sionista, entre servicios, digamos, de adiestramiento, de contrainsurgencia, venta de armas, tanto a privados como al mismo gobierno mexicano, comienza en los 60, 70 y prácticamente se han ido sofisticando con respecto al cambio tecnológico. Ahora, con García Luna ocurre algo que no había ocurrido, porque García Luna va a utilizar, y esto no se ha abordado todavía, García Luna lo va a utilizar tanto para las labores ilegales del régimen mexicano de Felipe Calderón, como para las labores de apoyo de García Luna al narcotráfico, siendo el vínculo con el gobierno federal y el narco, ¿no? Y es precisamente esto, no es casual. Al mismo tiempo, en otros contextos a nivel global, esta empresa lo que hacía era asesorar, por ejemplo, a los Ayelev en Azerbaiyán en contra de cualquier crítico,
a favor de la monarquía marroquí, que aplasta también a los críticos, a los emiratíes, a los saudíes, pues así mataron a Jamal Khashoggi, así lo lograron ubicar en Estambul, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo repito, no hay una mala relación pública, por lo menos con el ente sionista y el gobierno mexicano, porque hay demasiados intereses. Este personaje que precisamente importó a suelo mexicano este mecanismo Pegasus, previamente ya lo había hecho desde hace décadas, trayendo lo más, digamos, novedoso en innovación de guerra de distintas características a suelo mexicano, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en el momento en que México decide votar para que la Organización de Naciones Unidas investigue las atrocidades por parte del ente sionista, pues obviamente se va a ganar la animadversión, aunque tampoco es único, porque si vemos la decisión que se tomó hace poco, estamos hablando que del 85% de la Asamblea General de Naciones Unidas votó para hacer esto, ¿no? Y no nada más esto, también la Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que López Obrador conoce muy bien los intereses profundos que hay de Israel en México, pero también no puedes prácticamente permitir que un organismo de injerencia externo vigile a 15,000 mexicanos, porque no estamos hablando de un número pequeño, y obviamente no fue con blancos, digamos, de seguridad nacional, periodistas, líderes de derechos humanos, vaya, me atrevería a decir conforme esto se vaya revelando poco a poco, que también personas en las redes sociales, y tal vez su servidor, no lo sé. Pues no lo dudes, que estemos por ahí. Voy a prepararme, no me vayan a sacar algún video tipo Sague, pero bueno, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿con qué reflexión cierras tú sobre este tema precisamente? Bueno, que López Obrador, más que desmentir como tal la versión del New York Times, más bien como que no la toma muy en serio por este asunto y esta manía que tienen muchos grandes medios transnacionales de decir que la información fue obtenida a través de un alto funcionario que pidió el anonimato y estas cosas, ¿no? Entonces no es tanto que desmienta la información como tal, pero se burla un poco y no se la toma tan en serio. Él comentó que había mandado la Cancillería mexicana una carta y que la Embajada de Israel había dicho que no era la postura oficial entorpecer la extradición de Tomás Herón, que también estuvo involucrado pues precisamente con la adquisición y la operación de este software espía, que recordemos no nada más lo operaba la entonces Procuraduría General de la República, sino que hasta organizaciones como Banobras, que durante algún tiempo del sexenio de Peña Nieto estuvo a cargo del hoy gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, pues ¿qué tenía que andar operando Banobras un software espía, ¿no? Es completamente ridículo y te habla del nivel al que llegó esta trama del espionaje. Varios otros oscuros personajes de la política mexicana como Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, pues también tenía su propio búnker dedicado a estas actividades del espionaje político, y esa fue una actividad muy lucrativa, y justamente llama la atención como en tiempos donde el espionaje político y contra opositores y contra 15,000 mexicanos era una constante, algunos personajes como el citado Krause, pues señalan que eran tiempos de democracia, ¿no? Como está tratando de instalar la derecha mexicana, esta narrativa de que antes eran tiempos muy democráticos en México cuando había 15,000 espiados seleccionados objetivamente. Y no solo eso, sino que también recordemos que este grupo NSO tenía contratos no solamente con entes estatales en México, sino también con intereses privados. Habría que ver a qué otras organizaciones privadas se les vendieron los servicios de espionaje desde Israel. Y ahora también me llamaron la atención las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, que decía que pues no supo nada de lo que pasó con Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto. Es decir, ya también esta tendencia de decir, pues yo no sabía nada de lo que pasaba en mis narices durante mi gestión, pues ya la vimos ahorita con Osorio Chong, ya la vimos con Felipe Calderón, que hasta hizo famosa esta frase de negarlo calderónicamente, y también lo hemos visto en otros personajes como Loret de Mola, con el montaje famoso del caso Vallarta Cassés. Entonces se está convirtiendo ya en toda una tradición
de la derecha mexicana decir que no sabían lo que pasaba durante sus gestiones. Es que ser pendejo no te llevaría a la cárcel, o bueno, así me quisiera imaginar yo, y admitir una tropelía, un crimen, un delito, pues eso sí. Pero mi querido Manuel, mi querido Cristian, por favor repitamos más seguido esta mesa, estos temas que en otros lados no se atreven a abordar. Ya quisiera ver yo a los de Televisa, a los de Azteca, a los de Imagen, haciendo estas mesas de análisis. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que vayan a sus redes sociales para que los apoyen? Cristian, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde te apoyan las miles de personas que nos están viendo en estos momentos en Sin Censura? Me pueden encontrar en @exosapiens en Twitter, bueno, en todas las redes sociales, en mi canal de YouTube también como Exosapiens, y bueno, en diversos medios como el tuyo cada vez que me invitas. Y omití algo que es importante decirlo. Tan se hicieron con Pegasus, privados y públicos aquí en México, que Javier Duarte en Veracruz utilizó Pegasus. Y por supuesto, ¿dónde está Javier Duarte en este momento, no? Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Corrupto confeso, Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz. Mi querido Manuel, cerramos invitando a la gente para que te apoye también a ti en redes sociales. Pues pueden echarle un ojo ahí a la cuenta de Twitter, @ManuelH.Borbolla, donde estoy, digamos, de tiempo completo. Y también en el Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Por ahí pueden echarle ojo al contenido que estamos ahí subiendo. Muy bien, pues Cristian, Manuel, les mando un abrazo a los dos, que pasen excelente noche. Abrazos. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches.